ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, presentó su segundo informe de labores con el que concluye el 2020. Las dos salas de la Corte resolvieron el 85% de los asuntos que tenían para este año, pero aún quedaron por resolver más de 600 temas. ¿Qué leyes propuestas por el presidente López Obrador finalmente no pasaron o sí pasaron por la aduana de la Corte? ¿Cómo cierra la Suprema Corte este año luego de la iniciativa para reformar al sistema judicial? Para hablar de este tema, saludo a Saúl López Noriega, académico del CIDE, quien siempre nos ayuda a entender qué está pasando en este poder tan importante que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas noches. Hola, Leo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. A ver, un primer comentario general de este año de la Corte. Mira, creo que hay como 5 eventos que han marcado este año para la Suprema Corte. La primera, el primer evento, el primer aspecto relevante es la reforma judicial, que si quieres ahorita discutimos al respecto, pero se presentó a inicios de este año y recientemente ya fue aprobada por ambas cámaras. Falta todavía que se apruebe por las legislaturas locales y luego falta que por supuesto se aprueben algunas reformas legislativas. El otro aspecto muy relevante para la Suprema Corte fue la justicia digital. Como sabemos, la pandemia implicó evitar que ciertos contactos con las personas, y creo que vale subrayar que la Suprema Corte, creo que en términos generales, hizo de manera muy rápida y de manera muy acertada una transformación de la justicia al ámbito digital. Claro, es la Suprema Corte, no es todo el Poder Judicial de la Federación, ni por supuesto la justicia local. El otro aspecto que creo que marca mucho este año para la Suprema Corte es que se siguen acumulando casos en la Corte, Leo, que son claves de la administración del presidente López Obrador, leyes, decretos, reformas, que se impugnan por algún actor y que están en la Corte y no se resuelve el fondo del asunto. Tenemos como entre 25 y 30 casos muy relevantes, vía amparo, vía controversias o vía acciones, que ahí se están, siguen en la sala de espera, y que bueno, en buena medida es el futuro de la 4T, de la llamada 4T, está ahí. El futuro institucional depende de lo que decida la Corte en ese tema. Otra cosa en este sentido muy relevante de este año es que muchos casos que fueron impugnados este año y que van atados al presupuesto, a la anualidad del presupuesto o de aspectos presupuestales, me parece que de manera correcta el presidente de la Corte no los agendó para que se discutieran y por tanto perdieron materia, porque en cuanto concluye el año fiscal, el año del presupuesto, pues ya no hay materia por el cual continuar con el caso, ¿ok? Que quiero conectarlo con justamente el cúmulo de casos que no se están resolviendo que pueden afectar a la administración del presidente López Obrador. Y el último gran aspecto para hacer el balance de la Corte fue el tema de la consulta popular, que como sabemos nunca había otro caso despertado tanto interés en la opinión pública, más allá de los gremios de los abogados, y que puso en el centro de la discusión si la Corte está capturada o no por la administración y el grupo político del presidente López Obrador. O sea, no estoy diciendo necesariamente que está capturada, pero esa fue la discusión y pues fue por lo mismo muy relevante, ¿no? Oye, pues ponle sobre la mesa, todos estos temas son interesantes y creo que nos podremos tardar todo un programa con cada uno de ellos. Desde luego, déjame comenzar con el tema de la consulta. Creo que efectivamente fue el tema más controversial de la Corte. De hecho, mucha gente que no ve las transmisiones de la sesión la vieron en este caso. ¿Cuál es tu evaluación sobre eso? Porque por un lado, la Corte dice que es constitucional la consulta, pero por otro lado le cambia la pregunta a una pregunta, perdón, es mi opinión, que no tiene ni pies ni cabeza. Yo la verdad creo que no fue una decisión acertada de parte de la Suprema Corte. Creo que hay algunos de los ministros de la mayoría que sacaron la consulta, algunos ministros presentaron argumentos más o menos plausibles, como el caso de Ortiz Mena y demás, pero creo que, digamos, metodológicamente, y creo que también esto se extendió en la discusión pública, lo primero que tenía que analizar la Corte era la materia de la consulta, y si esa materia era constitucional, y si sorteaba esa etapa, entonces ya venía eventualmente la redacción o adecuación de la pregunta.
y lo que hizo la Corte, como sabes, Leo, fue más bien adecuó la redacción de la pregunta de tal manera que se ubique en una materia que sí es constitucional, lo cual va en contra, ya no digamos, o sea, de mi opinión, de los precedentes de la Corte como ha resuelto otras consultas populares en el sexenio pasado. Perfecto. Entonces creo que fue una mala decisión y creo que el posicionamiento del ministro presidente Arturo Saldívar, que de manera típica él fue el que primero se pronunció cuando normalmente el presidente de la Corte lo hace hasta el final, y las características de su pronunciamiento justamente no fueron las más adecuadas para mantener la autonomía y la independencia de la Suprema Corte. Creo que lo que presentó el presidente Saldívar fue más un discurso político que una argumentación constitucional propia del caso, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar al ministro presidente Arturo Saldívar aquí en este espacio a propósito de la reforma al Poder Judicial que tú mencionabas. Y la primera pregunta que le hice es, ¿esta reforma garantiza la independencia del Poder Judicial? Y muy enfáticamente me dijo que sí. ¿Cuál es tu opinión, Saúl? Creo que mira, hay como dos maneras de verlo. Si recordamos al inicio de esta administración del presidente López Obrador y de la actual legislatura, se empezaron a presentar iniciativas por parte de Monreal, por ejemplo, de Martí Batres, los senadores, que iban muy claramente en contra de la autonomía de la Suprema Corte. Reducir su periodo, condicionarlo a que se podían renovar cada 6 años, los ministros, etc. Desde esa perspectiva, lo que salió es un logro, porque lo que se estaba presentando eran iniciativas sumamente agresivas en contra de la autonomía e independencia de la Suprema Corte. Y digamos, lo que sale aquí, en este caso, lo que ya se aprobó en estos días, el día de ayer, en Cámara de Diputados, claramente dista mucho para bien de las propuestas que se habían presentado al inicio de esta legislatura. Ahora, sí, eso es desde esa perspectiva, digamos, siendo muy positivos, pero creo que finalmente, digamos, ya viendo el balance de la reforma y demás, creo que sí fue una oportunidad perdida en muchos aspectos. Creo que si Saldívar ha cedido su autonomía como presidente de la Corte en cuanto a la narrativa, algo que ya hemos platicado, Leo, y que le dieron en muy buena medida el cancha libre para hacer su reforma judicial, que así fue, la reforma judicial la hizo él y su equipo, no se consultó ni con escuelas de derecho, ni con magistrados, ni con ministros y demás. Creo que hubo muchas otras cosas que se pudieron haber avanzado, pero que implicaban que la figura del presidente de la Suprema Corte perdiera poder. Hay muchos estudios de jurídicas, de otros académicos y demás, que hablan que es importante que el presidente de la Corte, por ejemplo, no sea el presidente del Consejo de la Judicatura. Que es importante renovar o repensar el procedimiento de designación de los ministros y de renuncia. Que es importante repensar cómo se elige a los presidentes de la Suprema Corte. Ha habido muchos conflictos al interior de la Suprema Corte porque todos o varios quieren ser presidentes de la Corte y esa pretensión luego tiene impacto no menor en los casos jurisdiccionales. Entonces, hay muchas cosas que dejaron irse y que era, creo que, un buen momento. No creo que sea realmente transformadora, como lo ha planteado el propio Saldívar o la Suprema Corte. Hay algunas cosas que a mí me parecen muy pertinentes, muy buenas, pero son tímidas, digamos, ¿ok? Sí. Y lo que sí tiene claramente un sesgo es de mayor concentración de poder en la figura del presidente de la Suprema Corte. Hablando de eso, tú decías, otro de los temas de este año de la Corte es que dejó pendientes muchos asuntos que tienen que ver con legislaciones de este gobierno. Precisamente el ministro Saldívar nos decía que con la reforma se va a liberar la Suprema Corte de muchos temas para concentrarse en los más importantes. ¿Cómo ves? Bueno, digamos, aquí claramente hay una decisión de no resolver eso. Digamos, entiendo que la reforma se encamina a tratar de bajar el enorme cúmulo de casos que llegan a la Suprema Corte cada año, lo cual creo que es positivo. Esperemos que funcione bien, que se implemente bien y demás. Pero hablando en concreto de estos casos que ponen en juego el edificio institucional del gobierno del presidente López Obrador, digamos, estos no se están resolviendo porque estén resolviendo otras cosas. No se están resolviendo porque hay una decisión del presidente de la Suprema Corte, que es el que controla la agenda de la misma, la agenda judicial, es la decisión de no resolverlos ahorita, ¿ok? Yo entiendo, platicando con algunos ministros, que hay otros ministros que también
digamos, temen aventarse el tiro, por decirlo de manera muy coloquial, de empezar a resolver esto por la eventual reacción que pueda venir de la administración del presidente López Obrador. Quieren ser muy cautelosos, saben que no son electos, digamos, de manera popular, su capital político en ese sentido es mucho más pequeño que el de, no digamos, un presidente como el que ganó López Obrador la presidencia. Entonces, sí hay algunas razones prudenciales para ir administrando la resolución de estos casos, pero creo que eventualmente la Corte, digamos, va a tener que tomar la decisión de empezar a discutir esto. Y mira, yo te adelanto, va a haber muchos casos donde va a perder la administración de López Obrador. Si la Corte es más o menos consistente con sus precedentes, hay muchos casos donde las leyes, la legislación está muy desasiada, está muy mal hecha, aunque el fin puede ser muy bueno de algunas de ellas, la técnica legal es muy deficiente, y yo pensaría que pues, no va a ganar todas. Y eso es lo que está en juego realmente. No es tanto en estos casos, no es tanto la litigiosidad, ¿no? Pues muy interesante, porque la pregunta es por qué si lo harían en el 2021 si no lo hicieron en el 2020. Pero mientras tanto, déjame preguntarte, ¿están, como creo que os dicen ustedes los abogados, sub judice estas legislaciones, pero se están aplicando esas legislaciones, ¿es correcto? En general, lo que ha hecho la Corte, y creo que bien en cierto sentido, es otorgar muchas suspensiones. Por ejemplo, como sabes, un caso muy relevante fue otorgar suspensiones respecto a la controversia de la Comisión Federal de Competencia Económica en contra del decreto de energía de la Secretaría de Energía. ¿Okay? También muchos de los órganos constitucionales autónomos como Banjico, INEGI y demás han otorgado suspensiones a las controversias en contra de la reducción de los salarios o en contra de su reducción presupuestal. De esa manera, la Corte más o menos dice, te otorgo una suspensión, pero no entro al fondo. Te otorgo una suspensión, pero no entro al fondo. Eso eventualmente se les va a acabar. Inclusive, por lógica misma, el presidente López Obrador va a querer que antes de que acabe su sexenio haya una resolución respecto a estos casos para que se zanje, supongo que obviamente él quiere que sean consideradas constitucionales, se zanje el litigio respecto prácticamente todas las reformas que ha hecho esta administración, todas están en litigio, todas las reformas legales. ¿Okay? O sea, entonces, digamos, sí, adelante. Los ministros han hecho esta especie, desde mi lectura política es, bueno, pues no te resuelvo el fondo porque estamos administrando el tiempo, pero te otorgo la suspensión. Con eso ya no te afecta tu presupuesto, a ti, INEGI, a ti, y demás. No me aviento a resolver el fondo del decreto de energía, pero otorgo la suspensión. Es más o menos como han ido avanzando, pero yo creo que el tiempo se les está acabando. O sea, yo pensaría que a más tardar en 2022 esto tiene que resolverse. O sea que, digamos como conclusión, Saúl, todo está por verse qué tanto la Corte sí funciona como contrapeso al Poder Ejecutivo y sobre todo en el tema de lo que le corresponde a la Corte, que es vigilar, ser el que procura que se mantenga el Estado de Derecho en México, ¿no? Exactamente. Sí, creo que es muy relevante subrayar eso, Leo, porque cuando se resolvió la consulta popular, el caso de la consulta popular, como viste, hubo muchísimas opiniones, unas más agudas que otras, considerando que, bueno, ya prácticamente había que cerrar la Corte, estaba capturada y vámonos. Digamos, yo creo que ese caso sí tiene señas o rasgos preocupantes respecto a la autonomía e independencia de la Suprema Corte, pero el balance final ante una administración con tanto poder político, sustentado en sus votos, por supuesto, del presidente López Obrador, tan agresiva luego con el Poder Judicial, con la Suprema Corte en su momento y con todas las instituciones que son o tienen cierto grado de autonomía, el examen final, el balance final, va a ser cuando resuelva todos estos casos. ¿Okay? Así es. Y no solo en el sentido de que es independiente cuando vota en contra de López Obrador o de su administración. Es muy importante aquí, por supuesto, el marcaje, el marcador final, pero los argumentos que van a empezar a dar los ministros para sostener o no la constitucionalidad de esas leyes. Por eso te subrayaba mucho que a mí lo que no me gustó en buena medida de cómo resolvió la Suprema Corte la consulta popular, no fue tanto el resultado, que no me gustó, sino los argumentos en donde la mayoría de los ministros que apoyaron la consulta se sostuvieron. La mayoría de los argumentos eran muy débiles, salvo algunas excepciones. Entonces habrá que darle un enorme seguimiento a no solo qué resuelven los ministros, sino qué argumentos están resolviendo. Es decir,
hay que evitar, hay que elevarle el costo a la maroma judicial de los ministros, que eventualmente, si hay alguno que quiera hacerlo, para efecto de ceder su autonomía judicial, ¿no? Te agradezco mucho, Saúl, te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen año 2021 y sobre todo mucha salud. Gracias, Saúl. Igualmente, mi querido Leo, abrazo fuerte. Gracias, gracias a Saúl López Noriega. Regreso con Javier Tello para platicar de la vacunación contra el COVID-19.